Hola, en esta ocasión vamos a desarrollar un pequeño programa en Python para aplicar todo lo aprendido en las lecciones anteriores. El proyecto consiste en un clasificador de imágenes. Yo acá tengo mi archivo de Python donde voy a generar mi script y tengo esta carpeta que se llama archivos. En esta carpeta archivos yo copié imágenes de mi celular y si yo me fijo tengo imágenes varias y la secuencia o las imágenes tienen un nombre que es IMG, luego guión bajo, luego año, luego mes día y luego otros datos y tengo videos, tengo una presentación y tengo otro archivo X. Entonces lo que yo quiero es guardar estas imágenes que estén organizadas, por ejemplo las fotos del 2023, las del 2022, 2021, así como por cada año, y dentro de cada carpeta de cada año tener los meses, por ejemplo enero, febrero, marzo, abril, etc. Entonces, así como por ejemplo esta imagen es de febrero 2023, entonces yo quiero que haya una carpeta 2023, adentro de esa carpeta va a estar febrero y adentro de la carpeta febrero estaría esta imagen junto con otras imágenes de febrero 2023. Y así como esta imagen que no tiene ninguna lógica de nombres, que me quede afuera, que no se pueda clasificar, no hay ningún problema. Solo como que las fotos que tienen esta secuencia de nombres, yo las quiero tener clasificadas. Igual los archivos y esta presentación, por ejemplo. Al final de la clasificación de todos los archivos, yo voy a querer generar un pequeño documento similar a este, donde yo voy a tener los años que me encontré dentro de los archivos. Por ejemplo, si no tengo fotos del 2019, acá no aparece 2019 porque no tengo fotos 2019. Si tuviera el 2018, entonces acá aparecería 2018. Y quiero contar cuántas imágenes logré mover o logré clasificar, cuántos videos logré clasificar y cuántos documentos logré clasificar del total de archivos. Así como esta imagen que habíamos visto que no tiene ninguna secuencia y no la vamos a lograr clasificar, pues no hay ningún problema, no la vamos a contabilizar acá. Entonces empecemos. Acá yo ya tengo mi script, acá si me fijo tengo el script y aquí está la carpeta de archivos que justo acabamos de ver con todos los archivos. Voy a importar la librería OS que ya la aprendimos en la lección anterior. Creé un diccionario que ya también aprendimos a hacer diccionarios con los meses del año, ya que los meses en los archivos yo los tengo como numéricos, entonces voy a querer como transcribir o traducir cada uno de los meses al nombre del mes. Luego puse acá carpeta de archivos, creé una variable de tipo string y le asigné el nombre de archivos, que sería el nombre que yo tengo acá en mi carpeta. Si mi carpeta acá tuviera otro nombre, acá le asigno ese nombre. Luego escribí otra variable que es carpeta archivos clasificados. Acá le puse archivos clasificados. Entonces aquí voy a crear una nueva carpeta con este nombre, que es donde se van a mover mis archivos de acá hacia acá. Y luego creé un diccionario vacío con el total de archivos, que este diccionario me va a servir para generar o para contar los archivos, imágenes, documentos, videos, etc. Lo primero que yo quiero hacer es que voy a verificar, ¿sí? Voy a usar la librería OS y voy a verificar path. ¿Y qué quiero verificar? Is there. Esta función lo que me va a funcionar es para verificar si esta carpeta, archivos clasificados, existe o no, porque podría ser que yo la creé a mano, entonces ya existiría. Entonces voy a verificar si existe. Si no existe, entonces la voy a crear. Voy a escribir os.mkdir, que ya aprendimos esto. Y ok, creamos la carpeta. Si la carpeta existiera, ya no necesito crearla. Por eso me funciona el if. Luego voy a hacer un ciclo for. Voy a escribir for archivo in os y voy a escribir listir. Esta función, igual de la librería os, lo que va a hacer es que me va a listar, así como cuando yo despliego esto acá y visualmente veo la lista de archivos, me va a servir este ciclo for para hacer esto y cada nombre de archivo me lo va a guardar en una variable que se llama archivo. Y lo que voy a hacer el listir sería a mi carpeta de archivos. Entonces podemos hacer un print acá para que veamos que sí funciona. Voy a comentar este código para no crear la carpeta todavía. No quiero crearla. Entonces ejecutemos y veo que efectivamente acá me imprimió los nombres de todos mis archivos que están dentro de esa carpeta. Ya podemos borrar el print, ya no lo necesitamos. Luego yo quiero obtener el mes del nombre del archivo y el año del nombre del archivo para poder clasificarlos. Entonces para eso vamos a crear una variable mes y una variable año. Entonces voy a decir posición inicial a archivo, que sería el nombre de esta variable donde está el nombre de mi archivo, punto index. Ya aprendimos funciones de strings. ¿Y qué quiero yo? El index de donde está
el guión bajo, el primer guión bajo. Y luego, por ejemplo, acá me va a decir, no sé, el índice está en la posición 3 o 4. Entonces yo quiero empezar a leer a partir después de este carácter. Entonces para leer después le voy a sumar 1. Y también quiero la posición final. Y lo que voy a hacer para la posición final, para leer el año, sería, empiezo de la posición inicial y le sumo 4. ¿Por qué 4? Porque voy a empezar, digamos, desde acá y el año pues tiene 4 posiciones. Y entonces voy a crear una variable año. Y entonces ahora sí digo archivo, abro corchetes y lo que voy a hacer es un slicing. Voy a empezar en la posición inicial, 2 puntos, y luego posición final. Entonces acá hago mi slicing y por eso acá le sumábamos 4. Entonces aquí yo ya voy a obtener el año. Luego voy a hacer algo similar para el mes. Entonces voy a escribir, solo que ahora la posición final va a ser lo que yo tenía, la posición inicial va a ser donde yo me quedé en la posición final. Voy a empezar a partir de allí. Y luego mi posición final solo sería la posición inicial más 2. ¿Ok? Porque el mes solo serían, por ejemplo, acá teníamos 2023 y el mes sería acá febrero, 2 caracteres. Entonces el mes lo vamos a obtener igual con slicing. Y entonces acá ya tenemos el año y el mes. Pero por ejemplo, teníamos un archivo, este archivo que no cumple el esquema de nombres. Esto me puede generar un error en mi programa y detendría el programa. Para evitar eso vamos a utilizar un try except, que también ya hicimos una lección acerca de eso. Try todo esto, digamos, except. Y vamos, ¿qué excepción me podría dar? Por el índice, esto es lo que me podría dar error, entonces vamos a decir que es una excepción del tipo value error. Y si eso nos pasara, entonces en este momento vamos a imprimir error, pero luego lo vamos a cambiar. Ok, entonces acá tengo esta sección de código, pero para no dejar esto acá, mejor voy a crear una pequeña función que se va a llamar def obtener fecha archivo. También ya aprendimos a hacer funciones. Y vamos a copiar todo esto para acá. Entonces, como esto lo estoy haciendo en una función, necesito retornar los valores que obtuve. Entonces, ¿qué voy a retornar? El mes y el año. Entonces, para eso utilizo el retorno. En caso tuviera un error, lo que voy a hacer es que voy a hacer un retorno 0,0. Y acá lo que yo puedo hacer para, por ejemplo, esta imagen que no tiene esquema de nombres, yo solo necesito, no la voy a clasificar dentro de ninguna carpeta, pero sí la voy a mover a mi carpeta general. Entonces, para mover archivos, lo que yo tengo que hacer, utilizo OS, la librería OS, y usamos un rename. Entonces es carpeta de archivos, luego slash, luego el nombre de mi archivo. Entonces voy a copiar el archivo, archivos slash el nombre del archivo, luego coma, y hacia dónde lo voy a mover, hacia la nueva carpeta de archivos clasificados. Igual ponemos el mismo slash y luego el nombre del archivo. El archivo no lo vamos a renombrar, solo lo vamos a mover de carpeta. Y entonces ahora que ya hicimos esta función, la podemos ejecutar desde acá. Escribimos mes y año para recibir el resultado de esta función. ¿Y qué le vamos a mandar? El archivo. Voy a comentar esta línea para mientras y vamos a hacer un pequeño print. Que vamos a imprimir el nombre del archivo, el mes y el año para verificar que los estemos leyendo correctamente. Y al parecer sí, aquí tenemos 2021 y el 10. Entonces ya tenemos el año y el mes. Y acá el mes lo tenemos en numérico, pero habíamos hecho nuestro diccionario con los nombres de los meses. Entonces modifiquemos un poco acá. Y nuestro diccionario, acá si nos fijamos, acá los meses son numéricos o son tipo entero. Entonces, y esto que hicimos acá, slicing, esto es un string. Entonces vamos a hacer typecasting, escribimos int y lo parseamos a entero. Y ahora, como esto ya es un entero, ya puedo obtener, vamos a crear otra vez aquí abajo, mes va a ser igual a meses, que es el nombre de mi diccionario, y dentro de corchetes el mes que quiero obtener es este resultado que me quedó acá. Y entonces ahora ya tendría el nombre del mes. Ejecutemos y ya tenemos abril, octubre, etc. Ahora, como hicimos nuestro step y dijimos que cuando tengamos archivos que no cumplen la regla vamos a retornar 00, entonces aquí voy a escribir un if
Si mes es igual a 0, significa que entré en el except. Entonces, si esto pasa, voy a escribir un continuo. El continuo es como para no ejecutar, para ya no hacer la lógica que viene aquí a continuación. ¿Okay? ¿Y qué lógica viene a continuación? Lo que vamos a hacer es que vamos a contar nuestros archivos para poder generar nuestro reporte de al final. Para contar nuestros archivos también vamos a escribir otra función. Entonces la vamos a escribir acá abajo. De contar archivos. Y archivo. Acá vamos a utilizar este diccionario que tenemos acá, le vamos a ir asignando valores. Entonces, como vamos a usar esta variable que es como global, vamos a hacer referencia con la palabra global. También ya tenemos una lección donde aprendimos esto. Global archivos. Y voy a crear una variable que se llama tipo archivo, lo voy a inicializar en 0. Entonces yo voy a decir que 0 es imágenes, 1 es igual a videos y 2 es igual a documentos. Entonces voy a validar si mi archivo, el nombre del archivo, vamos a utilizar una función de strings en suite, y si termina en extensión JPG o mi archivo termina en extensión PNG, vamos a decir que es una imagen. Entonces, 2 puntos y tipo archivo igual a 0. Luego vamos a hacer un elif. Si archivo termina en suite, en MP4, entonces es video. Entonces el tipo de archivo sería 1. Y él sería cualquier otra extensión que no sea ni JPG, ni PNG, ni MP4, entonces lo vamos a clasificar como documento. Entonces tipo archivo igual a 2. Incluso acá este else podríamos omitirlo, inicializando acá con 2, diciendo que por default los archivos son de tipo documento, y luego acá ya solo le asignamos el 0 o el 1. Pero lo vamos a dejar así, para que quede más claro. Y si nos fijamos, esta función no tiene un retorno. No es necesario porque ya estamos haciendo referencia a este diccionario que es global. Entonces vamos a llamar desde acá a nuestro contar archivos. Pero acá todavía nos hace falta un paso. ¿Y qué es lo que vamos a guardar en nuestro diccionario? Lo que yo quiero guardar en el diccionario es algo como esto. Por ejemplo, vamos a tener, digamos que el año 2020 va a tener otro array adentro de él, y yo voy a poder contar para el índice 0, 5 imágenes, 6 videos y 2 documentos, por ejemplo. O podría tener para el año 2021, voy a tener 0 imágenes, 2 videos y un documento. Entonces este esquema de diccionario es el que me va a permitir generar más o menos este esquema de tabla para luego generarlo en el reporte. ¿Ok? Entonces para escribir eso voy a escribir total archivos, luego corchetes, el key sería año, y luego como esto es un array, entonces puedo hacer referencia igual al array. Entonces si es imagen, por ejemplo, si yo acá tengo esto y estoy leyendo otra imagen, entonces ahora mi imagen en lugar de ser 0 va a tener 1. Luego cuando vuelva a leer otra imagen, en lugar de tener 1, va a tener 2. O sea, le voy a ir sumando 1, 1, 1 conforme vaya contando, identificando imágenes o videos o documentos. Entonces, acá voy a utilizar mi tipo de archivo y acá le voy a sumar 1. Pero acá esto me puede dar un error. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo esté contando, este array va a estar vacío o el año igual no existe. Entonces, para evitar que mi programa se detenga, vamos a utilizar otro try y otro except. Y acá el except lo podríamos dejar vacío o podría ser de un tipo key error. ¿Y qué vamos a hacer cuando me dé un key error? Significa que el año no existe. Entonces vamos a decir total archivos, lo vamos a crear este key y le vamos a asignar el valor de un array con ceros. ¿Okay? Y luego, como esto ya lo creé, ahora sí ya existe, ya le puedo sumar 1 sin ningún problema.
Ahora que ya tenemos nuestro diccionario para generar nuestro reportito, ahora sí ya podemos mover los archivos. Para mover los archivos voy a crear otra función que se llama mover archivos y que va a recibir de parámetro el archivo que quiero mover, el año y el mes. ¿Por qué el año y el mes? Porque estos datos me van a servir para clasificarlos. Entonces escribamos nuestra función de mover archivos, archivo, año y mes, 2 puntos. Entonces vamos a validar que exista. Por ejemplo, el primer archivo que yo lea del 2020, la carpeta 2020 no va a existir, entonces yo necesito crearla, necesito hacer algo similar a lo que tengo acá. Entonces lo vamos a descomentar. ¿Y qué necesito validar? ¿Qué carpeta debería existir acá? Sería carpeta de archivos clasificados, luego un slash y luego el año. Ok, si esto no existe, entonces yo lo voy a crear. También podría darse el escenario en que la carpeta del año, por ejemplo, 2020 existe, pero no va a existir la de los meses del año. Y tampoco quiero crear como todos los meses del año, porque si por ejemplo no tengo fotos para enero, no voy a crear la carpeta enero porque solo generaría una carpeta vacía. Entonces voy a hacer lo mismo ahora, pero para validar que exista la carpeta del mes. Entonces, si ya existe, no entra el if y no crea nada. Si no existiera, entonces nos va a crear nuestras carpetitas. Cuando yo ya tenga las carpetas creadas, las del año y el mes, entonces ahora ya puedo mover el archivo. Y para mover el archivo utilizo el rename. ¿Y qué voy a mover? Carpeta archivos más el nombre del archivo. Esta es la ubicación actual de mi archivo. Y ahora coma y la nueva ubicación. La nueva ubicación prácticamente sería esto que tengo acá, más slash más el nombre del archivo. Si yo quisiera renombrar el archivo, acá podría asignarle el nuevo nombre de archivo que yo quiero. Pero en mi caso no quiero renombrar archivos, entonces con esto es suficiente. ¿Ok? Entonces acá yo ya tengo los pasos. Vamos a descomentar esto porque ya estamos casi terminando. Entonces los pasos que yo voy a ejecutar es, voy a verificar si mi carpeta de archivos o mi nueva carpeta donde voy a clasificar los archivos no existe. Si no existe, la creo. Si ya existiera, pues omito ese paso. Luego voy a recorrer la lista de archivos que yo tengo en mi carpeta original. Voy a obtener el año y el mes del archivo que estoy leyendo en ese momento. Si el archivo es válido, entonces igual lo voy a contabilizar en mi diccionario que me va a servir para generar este reporte. Luego contabilizo el archivo y luego ya lo puedo mover a su carpeta correspondiente, y esto está dentro de un ciclo for porque voy a hacer eso para cada uno de los archivos. Cuando el ciclo for se termine de ejecutar, ya terminé de moverlo todo, entonces lo único que me falta es generar mi reporte. Igual vamos a generar otra función que se llama generar reporte. Y al final de todo vamos a escribir un print que diga proceso finalizado. Entonces escribamos nuestra función generar reporte de generar reporte y vamos a escribir una variable nombre reporte. ¿Cómo queremos que se llame? No sé, reporte de fotos o reporte. Y vamos a generar un archivo CSV. El archivo CSV es un archivo de texto. Ya también aprendimos a escribir archivos en Python. Entonces escribimos with open y que vamos a abrir el archivo, el reporte CSV. Y lo vamos a abrir en modo W, que sería modo escritura. En este caso no le vamos a poner el más. Si el reporte ya existiera, igual lo queremos sobreescribir porque lo queremos con nuevos datos. ¿Ok? Y bueno, as reporte. Entonces nuestra variable se llama reporte. Entonces vamos a decir reporte.write y que vamos a escribir el encabezado. ¿Qué encabezado quiero? Año, coma, imágenes. El encabezado es el que tengo acá. Imágenes, videos y documentos. Y lo escribo separados por coma porque recordemos que esto es un archivo CSV que por lo general está separados por comas o a veces por punto y coma. Y luego al final, como es un archivo de texto, le vamos a escribir el diagonal inversa n, que esto es un enter. También ya lo aprendimos en una lección.
Ahora que ya escribí el encabezado, solo lo voy a escribir una vez, pero los archivos que tengo, esos sí los tengo que, o bueno, lo que yo tengo que recorrer es mi diccionario que tiene estos años o estos valores guardados. Entonces tengo que recorrer como que cada uno de los años para generar cada una de estas líneas. Para eso voy a escribir un ciclo for. Voy a escribir año, que sería mi variable, y luego totales. Vamos a decir total archivos, que es mi variable y es un diccionario. Entonces puedo utilizar el método items, que lo que me va a devolver es el key y los valores. El key es el año y los valores es este array que habíamos definido acá. Okay. Entonces reporte.write, y que vamos a escribir el año, luego vamos a escribir una coma. Luego vamos a escribir estos totales, y esto, como es un array, nos podemos apoyar de la función join. Vamos a escribir coma, punto, join, que vamos a unir los totales. Pero acá tenemos un problema, esta función es para strings y esto que yo tengo acá guardado son números enteros. Entonces, para que no me dé ningún error, lo que voy a hacer es que lo voy a mapear a string. Para eso escribo map str, coma, y me hace falta un paréntesis. Y creo que con esto ya estaríamos. Y también el enter. Digamos que al final de cada año yo tengo que escribir un enter. Digamos, voy a escribir el 2020, sus valores, enter. Y luego 2021, sus valores, enter. Y así para que me quede el archivo en este formato. Entonces acá un más y diagonal inversa n, con nuestro enter. Entonces acá ya tenemos listo todo nuestro código. Acá nos falta comentar esto. Y ahora sí, ya tenemos listo todo nuestro código y ya lo podemos ejecutar y ver si funciona. Acá dice proceso finalizado. Vemos que acá sí nos apareció algo, pero explorémoslo bien. Esta imagen que no cumplía el esquema de nombres, pues quedó acá fuera de los años, que era lo que queríamos lograr. Y ahora revisemos el reporte. Entonces, como es un archivo CSV, Excel nos lo abre sin ningún problema. Y veamos que sí nos lo hizo sin problema. Y acá tenemos 5 imágenes para el 2020, 4 para el 2021. Abrimos este archivo CSV, que dijimos es un archivo de texto, entonces yo lo puedo abrir con un bloc de notas. Y veo que tengo, así como lo generamos o como lo fuimos escribiendo en Python, así está acá. Y acá no se ve el carácter porque era lo que escribíamos así, que era el enter. Entonces acá es como que tuviera esto acá, pero ese carácter es invisible.